Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Como ustedes pueden comprobar, disfrutamos de una mañana preciosa, aunque los cielos están nublados y llueve un poquito. La mañana es perfecta. La primera pregunta que nos vamos a hacer hoy es evidente. ¿Por qué se desplomaron ayer los mercados de deuda pública europea? Primera pregunta. Segunda pregunta. Ante ese desplome, ¿debemos considerar que podemos estar a las puertas de una crisis de deuda soberana? ¿Estamos asistiendo a un episodio de inestabilidad fiscal en el corazón de la Unión Europea? Y finalmente, vamos a ver cuáles son las consecuencias de las decisiones que han tomado los políticos alemanes a nivel económico. Para contestar a la primera pregunta, debemos de tener en cuenta que los mercados de deuda pública europea cayeron ayer con fuerza, como pueden ustedes ver, porque temen un tsunami de deuda pública alemana en una primera oleada. Luego vendrá la deuda pública francesa, la deuda pública italiana y luego la deuda pública española. ¿De acuerdo? Nos encontramos que la mayoría de los políticos alemanes nos han mandado un mensaje alto y claro. Van a gastar el dinero público que sea necesario. Sí. Va a ser una expansión fiscal enorme y que además ha sido inesperada. Por eso los mercados reaccionaron con fuertes descensos. Si tenemos en cuenta el incremento del gasto público que van a hacer en infraestructuras, el incremento del gasto público en defensa, el que van a permitir incrementar el déficit estructural de los Länders, y lógicamente se va a incrementar la factura por el pago de intereses de la deuda pública emitida, nos encontramos que el gasto público alemán se va a incrementar en 4,3 puntos porcentuales del PIB. Sí, durante los próximos 10 años. ¿Esto qué es? Esto es una magnitud enorme, esto es una barbaridad. Pero además, lo que ha afectado a los mercados es la velocidad de su aprobación y la velocidad a la que quieren llevar a cabo su ejecución. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que se están planteando los mercados es, bueno, ¿y cómo vais a financiar esta locura? Evidentemente emitiendo bonos. ¿Y quiénes lo van a comprar? Evidentemente, Lagarde todavía no se ha pronunciado, no la han invitado todavía a la fiesta. Por lo tanto, debemos considerar que lo más probable es que van a emitir bonos y lo van a suscribir los inversores particulares. ¿De acuerdo? Luego nos encontramos que esta mayor oferta de bonos es la que ha provocado el desplome de los precios de los bonos y el aumento de las rentabilidades. Fíjense ustedes en este gráfico que recoge la rentabilidad del bono alemán a 10 años. Es un gráfico mensual. ¿Ven ustedes que se encuentra justamente por debajo de la resistencia del 3%? La pregunta que le voy a hacer a ustedes es la siguiente. Si la rentabilidad del bono alemán superase el 3%, ¿se podría producir una crisis de deuda soberana? En este sentido, debemos de tener en cuenta que la rentabilidad de los bonos periféricos, la rentabilidad del bono francés y la rentabilidad de los bonos europeos se liga en relación con la rentabilidad del bono alemán más una prima. Si el bono alemán dispara su rentabilidad, después van a venir el resto de los bonos de los países europeos. Con lo cual, nos enfrentamos a un escenario de un enorme gasto fiscal, a una inestabilidad fiscal, lo digan como lo quieran decir. Esto supone un cambio de paradigma en el tradicional conservadurismo fiscal alemán. Supone indudablemente una inestabilidad fiscal, en mayor o menor medida, que se la pueden permitir. Pues ya veremos. Emitir deuda pública la van a poder hacer. Ahora bien, ¿cuándo se cancelará esa deuda pública? Y la siguiente cuestión que se tienen que plantear, bueno, y entonces, ¿este tsunami de deuda pública cómo va a acabar? ¿Es sostenible la deuda pública emitida? Evidentemente es una barbaridad. Han perdido el control. Vamos a ver las consecuencias económicas. Bueno, las consecuencias económicas lo tenemos claro. Si vas a gastar a esta velocidad, vas a provocar un repunte del crecimiento económico del PIB de Alemania. Totalmente de acuerdo. Luego la actividad económica se va a incrementar, las presiones inflacionistas se van a incrementar y por lo tanto la rentabilidad del bono alemán va a seguir subiendo. Además, nos encontramos que el efecto contractivo del incremento de los aranceles de Estados Unidos se va a amplificar. ¿Por qué? Porque el euro se aprecia con respecto al dólar. Porque ahí tenemos al malvado de Elon Musk que está haciendo lo contrario que los europeos. Está partiendo de un presupuesto base cero para reducir el déficit público y que carga la rentabilidad del bono americano a 10 años. Con lo cual, estamos en una situación muy delicada. ¿De acuerdo? Finalmente, al SP500. ¿Ha hecho suelo el SP500? Hombre, yo creo que en esta semana puede estar cerca del suelo. En este sentido, les voy a dar un dato esperanzador para los alcistas.
Ayer se registró el tercer volumen más alto de la historia de compra de opciones put en el ETF del SP500, el que tiene como mnemónico SPY, el famoso Spider. Yo le dejo todo esto a ustedes para que mediten y voy a acabar con una pregunta para que mediten más intensamente. Si tienen dinero en un fondo de inversión de renta fija, ¿qué es mejor? ¿Un fondo de inversión de renta fija o un fondo de inversión en activos monetarios? Adiós, hasta luego. Que pasen muy buen día.